Continuando entonces, tenemos aquí sobre los principios presupuestarios. Más que todo que el presupuesto se elabora bajo diferentes principios. Veamos a qué se refiere. Dice, son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, tanto para los presupuestos del gobierno central y de sus entidades descentralizadas y autónomas. Vamos a ver a qué se refiere con cada uno de esos principios. Dice, anualidad, que el periodo no sobrepase el año y que corresponda a un ejercicio fiscal. O sea que el Estado elabora su presupuesto para un periodo no mayor a un año. ¿Sí? No podemos decir, bueno, vamos a elaborar el presupuesto para 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? No, sino que solamente es para un año. Ese es el primer principio. Anualidad, que se elabora el presupuesto para un periodo que no sobrepase el año, ¿verdad? O sea, más que todo de un año. B. Unidad. El presupuesto debe contener agrupados y clasificados en un solo instrumento todos los ingresos y recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio. Si usamos, solo tiene que existir un presupuesto. No podemos decir, bueno, existen 3 presupuestos del Estado para el año, ¿verdad? Si no sale bien uno, está bien, se utiliza otro. Sí, no se puede. Eh, por esa misma razón es que debe de ser unitario, somos uno solo. Ya posteriormente se descentraliza, en el sentido de que tenemos un presupuesto y que está clasificado en diferentes ingresos y erogaciones para diferentes entidades, ¿verdad? Entonces eso ya es parte de la división del presupuesto. El equilibrio, dice, debe estructurarse en forma tal que los egresos sean igual cuantía que los ingresos. Aquí el presupuesto del Estado tiene esta característica o este principio de que sea equilibrado, que los ingresos sea igual a los egresos, que no sobre ni que falte, ¿verdad? Similar a la contabilidad, ¿verdad? Sabemos que no sobre ni que falte, porque si sobra está mal, si falta es porque de igual manera está mal, ¿verdad? Entonces, por eso todo ese aspecto es importante y como lo dice aquí, que equilibrio, que el presupuesto del Estado tiene que ser 100 de ingresos, 100 de gasto, ¿sí? 1 millón de ingresos, 1 millón de gasto. Esa es una característica importante que se da con respecto a lo que es el Estado. D. Programación. Que los ingresos y egresos se conforman mediante una programación basada fundamentalmente en los planes del gobierno. Cada uno de los gobiernos, pues, aparentemente tiene un plan de trabajo y en base a ello se elabora el presupuesto. Algunos gobiernos quizás le dan prioridad a la educación, otros quizás le dan prioridad a la salud, otros quizás le dan prioridad a la seguridad, ¿verdad? Escuchamos, bueno, eh, se contrataron a 1000 agentes de policía más, por ejemplo, prioridad en seguridad. Si dicen, bueno, se crearon 100 nuevas escuelas en áreas rurales, ¿verdad? Prioridad de educación, ¿sí? Entonces, el gobierno decide qué prioridades tiene, a veces con su plan de trabajo y demás, ¿verdad? Entonces, por eso se le denomina esto sobre lo que es la programación, que termina en base a los planes que tiene el gobierno. Publicidad debe de hacerse de conocimiento público. El presupuesto se publica, ¿sí? O sea que se le da a conocer a toda Guatemala siempre y cuando le interese. Si uno quiere ir y buscar el presupuesto del Estado, lo encuentra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno puede adquirir dicha información. Y uno dirá, ¿y dónde se encuentra? En el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Ese es el ministerio que regula todo lo referente a lo que es el presupuesto del Estado. Sí, o ahí vemos, mejor dicho, cómo está compuesto el presupuesto del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, si a uno le interesa, pues puede revisar la página del Ministerio de Finanzas Públicas y verificar dicha información.
Sigamos, generalidades, dice. El Estado como persona jurídica que tiene entradas o ingresos y efectúa gastos o egresos debe formular su cómputo anticipado de gastos e ingresos, es decir, su presupuesto. Es importante eh, que reviste el presupuesto en el porvenir del país. Es trascendental, pues aunque fuera muy rico en elementos naturales o cualquier otra clase de bienes, si su economía no se orienta convenientemente, va al fracaso, ¿verdad? Los fondos públicos son manejados por personas que tienen responsabilidad de rendir cuentas en cualquier momento en que se le exija. Ciñéndose al presupuesto y cumpliéndolo debidamente, se ahorran muchas molestias. El presupuesto del Estado refleja a un momento dado la situación general del país y los intereses predominantes en la nación en ese momento y, si se quiere, hasta el grado de avance o retroceso del país. Generalmente se emplean grandes cantidades en presupuesto de un Estado, de ahí que muchas veces influye de una manera decisiva en la circulación de los capitales del mismo, influye también en el trabajo de las clases laborantes de una manera especial en las nuevas industrias, dándole otros giros y mayores progresos. El Estado trata la manera de poder identificar las necesidades que presenta un país, o en este caso el país de Guatemala, porque en base a ello le va a dar un poquito más de prioridad a un área, ¿sí? ¿De qué forma? Vamos colocar un poco más o aumentar un poco más el presupuesto para un área determinado. Imaginémonos lo siguiente, ¿verdad? Hacemos presupuesto de salud. Está contemplado 20 millones. ¿Sí? Presupuesto de educación. Está contemplado a 30 millones. ¿Verdad? Seguridad. Está contemplado 15 millones. ¿Sí? Entonces, en base a lo que considera que lleva un poquito más de recurso, el Estado decide cuánto es lo que se le da a cada una de las áreas, ¿verdad? En el que podemos identificar o necesidades que presenta el país, ¿sí? Entonces por eso aquí nos menciona que el Estado debe verificar ese sentido, ¿sí? Para determinar cómo distribuir esos recursos. Del marco legal del presupuesto público, aquí es muy importante, dice, las leyes y manuales a que se fundamenta y sostiene el presupuesto de la nación son: está la ley orgánica del presupuesto, la constitución de la República, ley del Ministerio de Finanzas Públicas, manual de programación de la ejecución presupuestaria, manual de clasificación presupuestaria, ley de contrataciones del Estado y normas de ejecución presupuestaria. No vamos a leer todo, ¿verdad? Sino que solamente algunos en específicos, por ejemplo, la ley orgánica del presupuesto, ¿sí? Eso es importante. O la ley del Ministerio también de Finanzas Públicas, ¿sí? De igual manera yo les voy a proporcionar el mismo para que sea sencillo el poder tener dicha información y poder leerlo. Como dice aquí, pero aquí, como dijimos al principio de este capítulo, en el transcurso de la obra hablaremos solo generalidades de dichas leyes, pues por el corto espacio que tenemos nos es imposible transcribir lo que en ellas se dice, por lo que remitimos a usted consultar estas constantemente, ¿verdad? Vamos tener las leyes para poder constatar o para poder verificar qué información nos proporciona, ¿verdad? Descripción y características del presupuesto general de la nación. Veamos. Dice aquí, el presupuesto de la nación posee muchos caracteres, pero el que aquí nos interesa es el carácter contable, ¿verdad? Pues el presupuesto no es sino un cuadro priorístico de contabilidad en el que se señalan los gastos e ingresos a realizar durante un periodo en vigencia. Debido a que el presupuesto es un cuadro contable de las finanzas públicas, proporciona regularidad en los ingresos nacionales y determina el grado de adelanto de la ciencia del país. Bien, como nos menciona aquí, vamos a ver algunas características del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Que hasta cierto punto, pues, lo que nos interesa especialmente es lo que se refiere al área
contable. Dice aquí que el presupuesto general de la nación es un presupuesto por programas, ya que su contenido es la expresión de los programas de trabajo de cada una de las divisiones administrativas, mostrando qué es lo que se hace, cuáles son los objetivos que se persiguen con su hacer, cuáles serán los resultados que se desea obtener, de qué medios se han de valer para alcanzar los resultados propuestos y a qué costos serán obtenidos. Un presupuesto programático clasifica los gastos conforme a los programas que se hayan propuesto, de tal manera que persistan a través de sus ordenaciones, ve la magnitud y la orientación del esfuerzo financiero de la acción gubernamental. Como vemos, al momento de aplicar el presupuesto, determinar el presupuesto, se basa en proyectos, ¿sí? O programas, como nos menciona ahí. Muchas ocasiones, dependiendo del lugar en el que ustedes viven, vemos diferentes proyectos o a veces no sé si ustedes se han dado cuenta de que hay lugares en el que al momento de entrar ya sea una colonia o, o algún lugar menciona ahí, hay un rótulo que dice que proyecto tal o que se realizó tal camino o se mejoró o no sé, ¿verdad? Y ahí nos hace una descripción de qué tipo de proyecto fue y cuánto fue lo que se gastó, aparentemente, ¿verdad? Porque ahí sí que quizás se gastó eso, quizás no. Entonces son cosas que se dan. Pero en fin, al momento de determinar el presupuesto, se realizan en proyectos y posteriormente se aplica. Pero como vuelvo a repetirles, que el presupuesto se va a realizar en base a esos programas, ¿verdad? En el que cada uno de las entidades descentralizadas presenta. ¿Verdad? Tienen un proyecto esto, tienen un proyecto el otro, se contempla gastar unos 10 millones, se contempla gastar unos 40 millones, ¿verdad? O sea, son eh, cosas que se van dando y que por medio de ello pueden establecer cómo realizar el presupuesto. Este sistema está formado por un conjunto de categorías en virtud de las cuales se distribuyen los fondos para hacer las cosas programadas. Estas categorías conceptuales constituyen la columna vertebral de la programación presupuestaria, siendo los siguientes. Entre ellas, aquí nos aparecen en el inciso A, su función, inciso B, programa, inciso C, subprograma, inciso D, actividad o proyecto, inciso E, tarea u obra. Bien. Aquí, más que todo, pues nos dan como, podemos considerar como una división o fases en el que se puede realizar un proyecto. ¿Sí? Entonces, aquí la función nos dice sobre qué sector se aplica. Aquí ustedes pueden leer y como lo menciona acá, para determinar un sector o a qué sector se va a aplicar dicho proyecto. Está el sector educación, sector salud, sector comunicación, sector industria, puede ser sector seguridad, ¿verdad? Y sector turístico, eh, o turismo, mejor dicho, sector del turismo, ¿verdad? Son cosas que se van dando, sectores en el que se puede aplicar un proyecto. ¿Qué es el programa? Nos dice aquí, es esencialmente el plan de acción concreto a realizar para el cumplimiento de las funciones del Estado. Si sabemos qué programa se ha contemplado, ¿verdad? Sabemos qué se va a hacer, qué programa se va a aplicar para darle solución. ¿Sí? Entonces se determina qué programa. El subprograma, como nos menciona aquí, es una división, va a decir, es un plan de acción completo destinado a obtener metas parciales que concurran a la realización de las metas finales de un programa, ¿verdad? Es como que el programa, es decir, bueno, el programa es realizar tal y tal cosa, ¿ok? El subprograma ya es como que la división, bueno, del programa vamos a dividirlo, que esto se va a realizar acá, esto se va a realizar acá, esto se va a realizar acá, ¿verdad? Como una pequeña división que se realiza del programa.
La actividad, ¿qué es lo que se va a realizar? ¿Verdad? Lo que dice aquí es la división más reducida de cada una de las acciones que deben realizarse para obtener ya sean los resultados principales propuestos en el subprograma. ¿Verdad? Como qué actividad es lo que se va a realizar. Las tareas es una operación específica que hay que realizar dentro de un proceso. Estas tareas no deben presupuestarse, sino únicamente indicarse. Hacemos indica qué tareas son las que se realizan. Nos dice aquí un proyecto, es un conjunto de obras realizadas dentro de un programa, subprograma de inversión, ejecutadas para la formación de bienes de capital. ¿Por qué razón? Porque cuando se realiza un proyecto, se obtiene un bien de capital, como lo dice acá. ¿A qué se refiere con eso? Vean pues. Ah, hay una, para que lo veamos así muy claro, eh, voy a determinar este ejemplo. ¿Sí? Espero que sea un ejemplo muy claro. Cuando las áreas son un poquito alejadas, casi no hay carreteras, ¿verdad? Entonces, cuando uno se aleja más de un área urbana, como que el camino se vuelve un poquito complicado, terracería, polvo, baches, ¿verdad? O agujeros y un sinfín de cosas. ¿Sí? ¿Quiénes sufren? Las personas quienes transitan por ese medio o por ese lugar, las personas quienes viven por ese lugar. Ahora imaginémonos que nosotros estemos de una a la orilla de la calle, ¿verdad? Estamos viviendo a la orilla de la calle o que nosotros tengamos la casa a la orilla de la calle y que es un poquito alejado. Pero por la situación del crecimiento y demás, da la casualidad que deciden en poder eh, pavimentar, podríamos decir, esa área, ¿verdad? Y empiezan a pavimentar. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta el valor de capital, ¿sí? ¿En qué sentido? De que ahora ese camino, como es transitable, ha aumentado su valor. Incluso también las casas o terrenos, quienes están a la orilla de dicho camino, aumentan su valor. ¿Sí? No sé si me va a entender. ¿Por qué razón aumentan su valor? Porque como que ya es más accesible el poder transitar por ese lugar. ¿Por qué? Porque uno menciona, bueno, si compro un terreno que está a la orilla de la calle y casi no es tan transitable, apenas logran entrar carros, peor aún si uno quiera meter, ¿cómo podemos considerar algún carrito, verdad? No sé, digamos, esos aspectos. Uno dice, bueno, el valor es bajo, porque las personas no que, más que todo, no desearían estar por ese medio. Pero cuando ya arreglan todo eso, significa que los vehículos pueden transitar así fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más accesible el llegar a ese lugar. Significa que el valor no va a permanecer el mismo, sino que va a aumentar, ¿verdad? Sabemos, a eso nos referimos cuando dice aquí el aumento de los bienes de capital, ¿verdad? Obra, dice, es un bien de capital específico que forma parte de un proyecto. Operación, obviamente, pues sí es el esfuerzo que se realiza para poder aplicar. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a identificar, dice, tal vez un ejemplo gráfico le ayude a comprender lo que aquí se ha dicho del presupuesto programático. Vean, aquí también nos ayuda a poder identificar, a veces quizás es un poquito ambiguo la información. Sí, entonces veamos cómo funciona. Dice, la función, como menciona acá, ¿verdad? ¿Qué sector? Y aquí el sector es comunicaciones, infraestructura y vivienda. ¿Ve? Es ese sector que se está utilizando para este ejemplo. Comunicaciones, infraestructura y vivienda. El programa, usamos ya una clasificación de la función. ¿Cuál va a ser el programa? La red vial. Entonces, usamos las comunicaciones que se tiene eh, de un lugar
determinado a otro lugar, ¿verdad? La red vial. El subprograma, ¿de qué trata? Dice construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial. Ese va a ser el subprograma, una subdivisión del programa, ¿verdad? Seamos, el programa es la red vial. ¿Qué es lo que se va a hacer con la red vial? Dice que el subprograma va a ser construcción, o sea, se va a construir, se va a hacer un mantenimiento y una rehabilitación si un dado caso no estaba habilitado, ¿sí? Proyectos, ¿qué se va a hacer? Dice, construcción de la red vial, mantenimiento de la red vial y rehabilitación de la red vial. Y al final tenemos una actividad u obra. Uno, cuando dice sobre la construcción, habla que se va a generar una construcción de carretera. ¿Sí? Aquí nos da un ejemplo, dice que de Sanarate a Jalapa. O sea que quizás no hay carretera, entonces ahora se va a construir una carretera de Sanarate a Jalapa. ¿Sí? Un tramo. Todo ese tramo va a representar nuestra construcción, ¿verdad? Y para eso, pues obviamente se establece un presupuesto. Es que ese es el objetivo, de que se va a establecer un presupuesto para poder realizar este programa o este proyecto, podríamos decir. Uno, la construcción. Dos, señalización de carreteras, ¿verdad? Ahí cuando nosotros quizás hemos viajado y vemos las señales, ¿sí? Ayudan a decir, bueno, especialmente en la noche, de que uno va a cruzar a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Y todo esas señalizaciones que ayudan en el sentido del tránsito. 3. Rehabilitación carretera, 4 caminos a la Mesilla. Aquí nos está mencionando que se va a hacer una rehabilitación de carretera. Puede que no estaba habilitado por X razón, ¿verdad? Así que quizás se generaron varias situaciones y no estaba habilitado. Pero ahora, dentro de lo que es el programa que nosotros, o que en este caso se está estableciendo, de que se va a hacer una rehabilitación de la carretera de 4 caminos a la Mesilla. ¿Sí? Entonces, esto es como una parte gráfica, podríamos decir, ¿verdad? De cómo es que se genera el presupuesto del Estado en base a proyectos. ¿Sí? A veces puede ser también un proyecto de escuela, ¿sí? En construir la escuela, en comprar libros, o incluso también dar mantenimiento, ¿verdad? O sea, puede ser eso que sería ya una función del sector de educación, ¿sí? Entonces, eso es una de las formas que nosotros podemos identificar sobre el programa o sobre el presupuesto programático, ¿verdad? De cómo se va dando en ese sentido. Bien. Vamos a terminar con este video y dice, como es de conocimiento de todos, el sector público se hace una codificación de división así. Es que nacen los varios sectores o funciones del sector público, como lo son el sector de educación, ciencia y cultura, sector comunicación, infraestructura y vivienda, sector salud pública, etc. Para nuestro ejemplo tomaremos el sector comunicación, infraestructura y vivienda. Esta sería la función de un presupuesto programático, pues que es una de las divisiones más amplias de la actividad gubernamental, ¿verdad? Ese es el ejemplo y que muy claro se nos da y que nosotros pues hemos sido testigos de cuando quizás arreglan una carretera o lo están manteniendo, ¿verdad? O están arreglando, no sé, y todo eso sentido. Bien. Por último, el periodo de vigencia, aquí ahí lo escriben, lo subrayan, como sea, dice que el presupuesto general de la nación tiene una vigencia de un año, comprendido del 1 de enero de un año al 31 de diciembre de ese mismo año. Este periodo de tiempo recibe el nombre de periodo fiscal o ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces, eso debemos de comprender, que el periodo de vigencia del presupuesto es de un año, ¿sí? Que se le llama un periodo fiscal o ejercicio
fiscal, como comúnmente nosotros conocemos de contabilidad, era del 1 de enero al 31 de diciembre.